Buenos días chicos y bienvenidos a una nueva clase del curso de Personal Social. El día de hoy, jueves 28 de mayo, conoceremos una nueva cultura. En esta oportunidad será la cultura Paracas. Así que prestemos mucha atención y comencemos. Vamos a dar inicio entonces a la clase de Personal Social del día de hoy sobre la cultura Paracas. Antes de comenzar a contarles un poco sobre esta cultura, tenemos que recordar algunos puntos importantes. Veamos. El origen de la cultura se da a través de un lento aprendizaje. Así, las distintas culturas prehispánicas adquieren y amplían los conocimientos de cada una de sus antecesoras. Por ello, podemos encontrar rasgos semejantes, pero también diferencias entre ellas. Quiero que recuerden, chicos, que en la clase anterior vimos la cultura chavín y al decirles esto, me refiero a que a través de cómo se fueron desarrollando las distintas culturas prehispánicas, estas comenzaron a tener influencias de las anteriores. Por eso decimos que ha habido un lento aprendizaje en el desarrollo de estas culturas, ya que se adquirían y se ampliaban los conocimientos de cada una de las antecesoras. Los descubrimientos del arqueólogo peruano Julio César Tello, quien fue al que mencionamos como descubridor también de la cultura chavín, permitieron de este modo reconocer las características que unen a las antiguas culturas desarrolladas en la geografía peruana. Para comprender su importancia, ésta se divide teniendo en cuenta su lugar y tiempo, en horizontes e intermedios. Chicos, también cuando conversamos en la clase anterior sobre la cultura chavín, dijimos que ésta se ubicaba en un horizonte. ¿Por qué? Porque gracias a los investigadores e historiadores, esta parte de las culturas se habían dividido en horizontes o intermedios. Vamos a revisarlo. Veamos por aquí. Aquí les estoy poniendo un cuadro que nos ayuda a entender la cronología de las culturas prehispánicas. ¿Qué me refiero con cronología? Me refiero a los tiempos, ¿no? ¿Cuál estuvo antes? ¿Cuál vino después? Como una especie de línea temporal donde yo puedo ubicar las distintas culturas. Veamos. Aquí este cuadrito. Tenemos, por ejemplo, aquí los años, tenemos los periodos y los nombres de las culturas. Si queremos ubicarnos ahora en la cultura que hemos aprendido en la clase anterior y la que estamos aprendiendo en la clase de hoy, nos vamos aquí, Chavín y Paracas. Vemos su cronología, aproximadamente desde 1400 a.C. hasta 200 a.C. y están ubicadas en el periodo del horizonte temprano. Como les mencioné, los periodos se ubican en horizontes e intermedios y cada uno de estos espacios van a albergar algunas culturas. Por ejemplo, el horizonte temprano alberga a Chavín y Paracas, las dos culturas que venimos estudiando hasta el día de hoy. Posteriormente, Chavín y Paracas aparecen culturas como Moche, Nazca, Lima, Tiahuanaco, Huari, entre otras, que se van desarrollando a través del tiempo. ¿Hasta dónde, chicos? Hasta la aparición de los incas, que se da en el horizonte tardío. Todas estas culturas las vamos a ir revisando poco a poco en las clases de personal, pero es necesario que se den cuenta, que noten este cuadrito de aquí, porque aquí está la cronología de las culturas. ¿Cuál estuvo antes? ¿Cuál vino después? Y así sucesivamente. Sigamos. La clasificación que hemos observado, esta de aquí que les estoy mostrando, esta clasificación, chicos, fue propuesta por el arqueólogo norteamericano John H. Rowe y tiene como base los estilos de cerámicas predominantes durante una época. Así, cuando existe un estilo principal se llama horizonte y en cambio cuando coexisten diferentes estilos recibe el nombre de intermedio. ¿Qué nos dice este cuadrito, chicos? Nos dice de que quien hizo esta propuesta, esta cronología, fue el arqueólogo norteamericano John Rowe. Y también que para hacer esta clasificación se basó en los estilos de cerámica, como esta que podemos ver por aquí, ¿no? Los estilos de cerámica. También conversamos sobre la cerámica chavín en la clase anterior. Entonces, todos esos datos fueron necesarios para construir la cronología que les estoy dejando aquí en el cuadrito de aquí. Este cuadro lo van a tener en su clase para que lo revisen con tiempo, para que se den cuenta qué cultura estuvo antes, cuál vino después. Sigamos. Como les mencioné, esto se divide en horizonte y en intermedio. Veamos. Horizonte está formado por aquellas culturas con un extenso alcance geográfico,
logrando mayor desarrollo e influencia cultural en el antiguo Perú. Si recuerdan, chicos, cuando hablamos de la cultura chavín, dijimos que Julio Cetello la nombró cultura matriz, una de las principales y una de las culturas que más se extendió en su territorio, ¿no? Por eso, cuando hablamos de horizonte, hablamos de aquellas culturas con un extenso alcance. Chavín es una de ellas, Paracas también, porque como pueden volver a revisar en el cuadrito, Chavín y Paracas pertenecen a un horizonte, horizonte temprano. Si hablamos, por otro lado, de intermedio, hablamos de un espacio que está formado por la aparición de varias culturas importantes en diferentes regiones, las cuales coexisten, eso quiere decir que existen al mismo tiempo, pacíficamente en algunos casos y en otros no entraron en contacto. Aparte de los horizontes, como ustedes pueden ver aquí en este cuadro, después del horizonte temprano viene el intermedio temprano. Este intermedio abarca Moche, Nazca y Alima. Como ven, chicos, este mapa está dividido entre horizontes e intermedios. Y aquí, en estos dos cuadritos que les dejo al final de esta hoja, pueden volver a revisar por qué se le llama horizonte y por qué se le llama intermedio. Ahora sí, chicos, con esto en la mente, con la separación de los periodos y también recordando que las culturas se dan a través de un lento aprendizaje, vamos a entrar a la cultura Paracas. Veamos. Por aquí. ¿Qué observamos? Estamos viendo un mapa del Perú. ¿Por qué? Porque ahora sí, como conversamos de la ubicación en Chavín, vamos a ver en qué departamento estaría ubicada la cultura Paracas. Surge y se desarrolla alrededor del año 700 a.C. en el desierto de la península de Paracas, provincia de Pisco, departamento de Ica. Entonces, chicos, surge en el departamento de Ica. Se extiende desde Cañete por el norte hasta el Valle de Yauca en Arequipa por el sur. Ya sabemos, aquí tenemos nuestro mapa del Perú y sabemos que esta cultura se desarrolla en el departamento de Ica. Sigamos. ¿Quién descubrió la cultura Paracas? Ya se los mencioné hace un momento, la misma persona que descubrió la cultura chavín. ¿Quién fue? El arqueólogo Julio César Tello. Aquí está su fotografía. Quien en 1925 descubrió esta cultura a través de la excavación de los cementerios de Cerro Colorado y cavernas. Asimismo, la reconoció con la palabra Paracas. ¿Y qué significará la palabra Paracas? Por aquí se los he dejado. Tiene dos interpretaciones. Puede significar gente de frente grande o lluvia de arena, como pueden ver en esta pizarra que les estoy mostrando por aquí. A partir de los restos que Julio C. Tello encontró, dedujo que la cultura Paracas se dividió en dos periodos. Veamos cuáles eran. El primer periodo se denominó Paracas Cavernas, como pueden ver aquí en esta parte de la pizarra. Aproximadamente de los años 700 a.C. hasta el 200 a.C. La capital en este momento, cuando fue Paracas Cavernas, fue Peña Tahuajuana. Una de las características más importantes de este periodo de Paracas, Paracas Cavernas, fue sus entierros. Ya en Paracas, chicos, comenzamos a ver la importancia de los entierros, de cómo enterraban a sus muertos. Vamos a ver. Aquí, en Paracas Cavernas, lo que hacían eran hacer tumbas subterráneas, como pueden ver por aquí. Tumbas subterráneas que tenían forma de botella, como pueden ver aquí en esta imagen. Se parecían a Chavín en su forma de gobernar. Recuerdan que dijimos que en Chavín el mayor poder social lo tenían los sacerdotes porque era un estado teocrático. En Paracas Cavernas sucedía lo mismo. Por eso les comenté al inicio de la clase que hay similitudes entre las distintas culturas, por ejemplo, ahora Chavín con Paracas, porque fueron aprendiendo una de otra. En este caso, también el poder en Paracas Cavernas estaba en manos de los sacerdotes. Era un estado teocrático. Aquí les he dejado la imagen de un sacerdote perteneciente a Paracas Cavernas. Vemos su traje, esta especie de tocado y en las manos de los sacerdotes fue donde estaba el poder en Paracas Cavernas. Vamos a ver la siguiente etapa. En este caso, Paracas Necrópolis. Entonces ya tenemos los dos periodos donde Julio Cetello dijo que se dividió la cultura Paracas, en Paracas Cavernas y ahora en Paracas Necrópolis. Este espacio fue aproximadamente de 200 a.C. hasta 200 después de Cristo.
¿Cuáles serán las características más importantes de este periodo? Veamos. Su centro principal fue la quebrada de Topara. Y aquí hay una gran diferencia. Recuerdan que en la anterior pizarra les mostré que en Paracas Cavernas se enterraban como en una forma de botella. Aquí los entierros comenzaron a ser en cementerios de forma rectangular, como podrían notar aquí en esta imagen, ¿no? Y también hay otra diferencia. Ya no gobernaban los sacerdotes. Ahora, quien gobernaba en Paracas Necrópolis eran la nobleza guerrera. Aquí les estoy dejando un ejemplo de un noble guerrero de Paracas Necrópolis. Vean su rostro, vean la diadema de oro que tenían aquí, un abanico de plumas de colores en el tocado y orejeras de oros también, y estos motivos por aquí que luego vamos a ver en los textiles Paracas. Muchas formas geométricas. Observen a este noble guerrero de por aquí. Así notarán ya de que ahora ellos eran quienes tenían el poder, ya no los sacerdotes. Sigamos viendo. Aspectos sociales de la cultura Paracas. Como saben, y también como mencionamos en la cultura chavín, estamos hablando de un pueblo de agricultores. Lo mismo pasa aquí con la cultura Paracas. Era un pueblo de agricultores, como pueden ver en la imagen de aquí, pero también era un pueblo de guerreros, como pueden ver esta imagen que representaría a un guerrero Paracas en aquellos tiempos. Fue un pueblo de agricultores y guerreros. ¿Cómo logramos saber todo esto, no? ¿Cómo tenemos toda esta información? A través del hallazgo de momias y fardos funerarios, se reconoce que la cultura Paracas era un pueblo guerrero y a la vez religioso, ya que junto a los fardos se encontraban hondas, cuchillos, porras y hachas de granito con mangos de madera. Veamos esto por aquí. Estos chicos son los que les acabo de mencionar, los fardos funerarios, la manera en cómo enterraban, así nos los ponían como en fardos funerarios en esta posición que pueden observar ustedes en esta imagen. Y gracias a estos restos y también gracias a que se encontraron hondas, cuchillos y especies de porras como las que ustedes pueden ver por aquí, que eran estas las herramientas de los guerreros, podemos saber que fueron un pueblo de guerreros, porque hasta ahora podemos observar estos restos de las herramientas que usaban. Sigamos. En esta siguiente pizarra de aquí estamos viendo el aspecto político. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir cómo estaba organizada políticamente esta cultura. Tuvieron un gobierno bastante organizado, preocupándose por desarrollar mucho e incrementar el nivel cultural e intelectual. Entonces, aquí en esta imagen les estoy dejando un ejemplo, por ejemplo, ¿no? De un noble, de un sacerdote y de un guerrero, aquellas clases sociales que encontrábamos en Paracas. Notarán algunas características, ¿no? En las cabezas de estas personas. Vamos a ver a qué se deben. Las deformaciones craneanas. Tuvieron un gobierno bastante organizado y estas formas en la cabeza que ahora nos parecen extrañas nos ayudaban a distinguir las clases sociales. Y pueden ver aquí, el noble tiene una forma en la cabeza distinta a la del guerrero. Entonces tenemos que prestar atención en esa parte. Sigamos. Por aquí vamos allá a ver los aspectos culturales. Así como en Chavín conversamos sobre sus esculturas, sus cerámicas, aquí es importante ver la textilería en Paracas. Pueden ver aquí, les estoy dejando un ejemplo. Sobresalieron notablemente en la textilería, usando materiales de alta calidad como lana de alpaca, vicuña, algodón, plumas multicolores. Pueden ver que este textil de aquí tiene muchos colores. La tela de sus mantos presenta varias técnicas. Pueden ver todo el trabajo que hay detrás de este textil. Utilizaron dibujos geométricos. Aquí también ustedes lo pueden notar. Los tintes usados se extraían de vegetales y trabajaron con 7 colores, obteniendo hasta 190 matices distintos. La textilería, la creación de estos textiles era muy importante para la cultura Paracas. Sigamos viendo por aquí. La cerámica. Recuerdan que cuando hablamos de Chavín conversamos sobre una cerámica monócroma de un solo color. Aquí en Paracas ya comenzamos a ver diferencia en la creación de cerámicas. Por ejemplo,
Así como también sabemos de que ya hay dos periodos en Paracas, ¿no? Cavernas y necrópolis, la cerámica también se diferenció según estos periodos. La producción alfarera presenta un contraste entre estas dos fases. Julio Cetello también lo menciona. Durante Paracas Cavernas, sus cerámicas eran polícromas, como pueden ver aquí. Significa que usaban varios colores. Tenían forma esférica y representaban felinos. Esto era una influencia clara de la cultura chavín. Recuerdan que mencionamos que en Chavín en las cerámicas aparecían jaguares. Esto era influencia de la cultura chavín. Sus cerámicas eran polícromas y de forma esférica y con representación de felinos por influencia de la cultura chavín, mientras que en el periodo de Paracas Necrópolis, el siguiente periodo que conversamos, pueden ver la segunda imagen, eran monócromas. Eso quiere decir que comenzaron a usar solo un color, como ustedes pueden ver aquí, solo un color, a diferencia de esta primera cerámica que maneja distintos colores. En general, los motivos que usaban para las cerámicas eran felinos, peces, aves y serpientes. Hay un aspecto en la cultura Paracas que no se puede dejar de lado, ya que es una de sus características más importantes, que la reconoce como una de las culturas más importantes del Perú, el aspecto de la medicina. Destacaron por sus conocimientos en medicina. Como fueron guerreros, les mencioné que aparte de agricultores eran guerreros, muchos de ellos eran heridos en el campo de batalla. Así, los recurrentes golpes en la cabeza hicieron que los curanderos se especializaran en operaciones al cerebro. Sí, chicos, aún en ese tiempo comenzaron a trabajar con la medicina y con operaciones al cerebro, como pueden ver aquí en esta imagen que les estoy dejando en la pizarra. Estas técnicas de operación se denominan trepanaciones craneanas. Eran realizadas con la ayuda de filudos cuchillos que ellos mismos hacían y usando chicha fermentada como anestesia, para que vean qué usaban ellos en ese tiempo para trabajar la medicina. La operación consistía en perforar el cráneo para extraer aquel pedazo de hueso dañado. Finalmente se le colocaba encima una delgada lámina de metal como el oro y retazos de calabaza para cubrir la herida. Por eso les digo que uno de los aspectos más importantes que hubo en la cultura Paracas fue que ellos comenzaron a trabajar con la medicina. Ahora, chicos, vamos a la clase. Toda esta información que les he venido contando la van a encontrar en el cuadro que les he preparado, donde pueden ver la ubicación, el descubridor, la división que les mencioné, también las características generales, ¿no? Todo eso lo pueden volver a revisar cuando lean su clase del día de hoy. Ahí está todo muy especificado para ayudarlos también a desarrollar la ficha de aprendizaje. Y ahora la vamos a revisar. En el número 1 tienen que, siguiendo en el mapa que les he mostrado ya de la división cronológica entre horizontes y intermedios, completen este mapita de aquí. Pueden guiarse de la información del mapa que les he presentado al inicio de la clase. En el número 2 van a contestar esto con verdadero y falso. Vamos a ver la primera. El descubridor de la cultura Paracas fue Julio Cetello. Sabemos que sí, entonces ponemos verdadero. Y así consecuentemente desarrollen todas las otras oraciones, los otros enunciados a los cuales tienen que ponerle verdadero o falso. En el número 3 tendrán que responder las siguientes preguntas. Todo esto que hemos venido conversando en el video de la clase lo van a encontrar en la parte de arriba en la clase escrita. Y finalmente tienen que completar este mapa conceptual con todo aquello que hemos venido aprendiendo sobre la cultura Paracas el día de hoy. Vuelvan a revisar su clase, lean constantemente sobre los temas que estamos trabajando en personal social y así habrían concluido su clase del día de hoy. Entonces, chicos, aprendieron ya todas estas características que nos ayudan a reconocer mucho mejor a la cultura Paracas y también toda la información que nos ayuda a saber cómo surgió y cómo se desarrolló. Muy bien, los felicito. Ahora desarrollen su ficha de aprendizaje y así habrían concluido su clase de personal social del día de hoy. Espero que todos se encuentren muy bien por casa y nos vemos en la siguiente clase.